Ellen G. White, una de las figuras más influyentes en el adventismo, tuvo visiones y revelaciones que marcaron profundamente la doctrina de los adventistas del séptimo día. A través de sus escritos, que abarcan más de 60 años de ministerio, Ellen White abordó muchos temas cruciales, entre los cuales destaca la controversia sobre la ley dominical. Esta ley, que implica la observancia del domingo como día de descanso en lugar del sábado, ha sido vista por algunos como una herramienta crucial en el cumplimiento de la profecía del fin del tiempo. Según White, la aceptación de esta ley tendrá un impacto directo en la mente humana, desbloqueando capacidades que podrían prepararla para lo que está por venir. El concepto de la ley dominical es más que una simple cuestión de política religiosa. Ellen White reveló que este cambio forzado no solo afectaría la adoración, sino también la conciencia misma del pueblo de Dios. En sus escritos, White hace énfasis en que esta ley dominical es una de las señales más evidentes de la proximidad del fin de los tiempos, cuando las naciones de la tierra se alinearán con poderes religiosos que obligarán a la humanidad a abandonar el verdadero día de reposo el sábado y aceptar el domingo como día sagrado. Según White, la adopción de la ley dominical no será un proceso inmediato, sino que será un fenómeno gradual. Ella describió cómo la presión social, política y religiosa podría aumentar a medida que las leyes dominicales se implantaran en diferentes naciones. Sin embargo, el aspecto más impactante de sus visiones era cómo este cambio afectaría el corazón y la mente de los individuos. El rechazo a la observancia del sábado como el verdadero día de reposo sería un acto de sumisión a la autoridad humana sobre la divina, alterando el curso espiritual de aquellos que aceptaran dicha ley. La advertencia de Ellen White sobre el impacto mental y espiritual de la ley dominical no solo se limitó a las observaciones de su época, sino que también presentó un cuadro más grande sobre los eventos del fin del mundo. Según sus visiones, este cambio no solo sería un acto de desobediencia hacia Dios, sino también un fenómeno que abriría las puertas al control mental y espiritual de aquellos que participaran en esta transgresión. A través de sus escritos, ella nos instó a estar vigilantes y ser conscientes de cómo este decreto podría convertirse en la piedra angular de un sistema mundial que prepararía al mundo para la crisis final. Una de las claves en la enseñanza de Ellen White sobre la ley dominical es cómo esta influencia afecta no solo el comportamiento externo, sino también el estado interno de la mente humana. Según White, la mente es la sede de la lucha espiritual, y todo lo que afecta a la mente tiene el poder de moldear el carácter y las decisiones espirituales de los individuos. La ley dominical, al ser impuesta por la autoridad política y religiosa, podría desbloquear una serie de procesos mentales que alteran la capacidad de discernir la verdad. White indicó que aceptar el domingo como el día de reposo en lugar del sábado no solo sería un acto de desobediencia, sino un acto que abriría la mente a influencias externas que impedirían una relación genuina con Dios. A través de sus visiones, se describió cómo aquellos que acepten esta ley serían incapaces de resistir las influencias del sistema de Babilonia, un sistema que busca alejar a la humanidad de la adoración auténtica. Además, White señaló que este fenómeno no sería inmediato. El proceso de adaptación mental sería gradual, pero devastador. La mente humana, según White, tiene la capacidad de adaptarse a normas y principios, pero a medida que la ley dominical fuera aceptada, la mente se iría desbloqueando, de manera que se debilitarían los principios espirituales hasta llegar a un punto en que se perdería la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Este proceso, según White, sería similar a la aceptación del pecado,
donde las personas comenzarían a racionalizar el desobedecer los mandamientos divinos. Esto sería especialmente peligroso porque muchas personas creerían que estaban haciendo lo correcto al seguir la ley dominical, sin darse cuenta de que estaban colaborando en la obra de desinformación espiritual que los alejaría de la verdad. Ellen White describió que la ley dominical tiene un papel esencial en la preparación del pueblo de Dios para los últimos días. Para ella, este mandato sería una de las pruebas más grandes de fe que la humanidad tendría que enfrentar. A medida que las naciones del mundo comienzan a alinearse bajo esta ley, se presentará una división clara entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que siguen las tradiciones humanas. La preparación del pueblo de Dios no solo involucra una acción externa de resistencia, sino una transformación interna. Según White, Dios permitiría que su pueblo pasara por esta prueba para revelar su fidelidad y su amor por Él. Aquellos que se mantuvieran firmes en el sábado como el verdadero día de reposo, demostrarían una lealtad inquebrantable a la autoridad divina. Este tiempo de prueba sería el momento decisivo para la Iglesia de Cristo, y aquellos que perseveraran serían sellados con el carácter de Dios. White también habló de cómo la ley dominical causaría una gran agitación entre los seguidores de Cristo. Los líderes religiosos que se alineen con el sistema dominical presionarían a los adventistas para que se conformaran a la norma establecida. Sin embargo, el pueblo de Dios debería mantenerse firme, recordando las enseñanzas bíblicas y el ejemplo de los profetas. El gran desafío sería mantenerse sin mancha, sin comprometerse con el sistema, aún en medio de las persecuciones y las pruebas. La preparación también incluía el fortalecimiento espiritual a través de la oración, el estudio profundo de la Biblia y el testimonio de los demás. White enfatizó que al final sería la fe inquebrantable en Dios y en su palabra lo que permitiría al pueblo de Dios resistir la presión del mundo. Así, la ley dominical no solo actúa como una señal del fin, sino como una herramienta para purificar y preparar al pueblo de Dios para los tiempos finales. El aspecto más intrigante en las revelaciones de Ellen White sobre la ley dominical es su visión acerca del control mental y espiritual que esta ley podría generar. A lo largo de sus escritos, White advirtió sobre el peligro de permitir que una autoridad externa dictara las creencias y prácticas religiosas del individuo. Según ella, el pueblo de Dios debe ser consciente de cómo la ley dominical podría abrir la puerta a una manipulación sutil de la mente humana, de tal manera que muchos aceptarían esta ley sin cuestionarla. El control mental no solo sería un proceso de influencia directa sobre las decisiones, sino una reconfiguración gradual de la percepción religiosa. White reveló que aquellos que cedieran a la ley dominical comenzarían a ver la obediencia a esta ley como algo espiritual, lo que trastornaría completamente su comprensión de la verdad. La adoración verdadera, que se basa en la obediencia a los mandamientos de Dios, sería reemplazada por una falsa obediencia a los mandamientos humanos, alterando el curso espiritual de los individuos. Además, White destacó cómo las potencias políticas y religiosas unirían sus fuerzas para presionar a la humanidad a aceptar esta ley, con el fin de lograr una unificación mundial bajo una sola religión. La manipulación de la mente, según White, no sería obvia sino sutil, a través de la cultura, los medios de comunicación y las presiones sociales, lo que dificultaría la resistencia del pueblo de Dios. En este sentido, el desbloqueo de la mente humana estaría relacionado con la pérdida de la capacidad de pensar y discernir independientemente.
Según Ellen White, la clave para evitar este control mental sería mantenerse fiel a los principios de la Biblia y a la verdadera adoración, que es guardar el sábado, el día que Dios santificó desde la creación. Ellen White concluye sus enseñanzas con una visión gloriosa de la victoria final para aquellos que permanezcan fieles a Dios, incluso frente a la imposición de la ley dominical. Aunque la prueba sería difícil y la persecución severa, White revela que al final, aquellos que guardan los mandamientos de Dios recibirán la victoria eterna. La fidelidad de los seguidores de Dios no será en vano. White afirma que, aunque el mundo parecería estar dominado por fuerzas del mal, aquellos que resistan la ley dominical serán finalmente recompensados con la vida eterna en el reino de Dios. Su fe inquebrantable y su dedicación a los principios divinos serán su salvación. La victoria final, según Ellen White, no es solo una victoria espiritual, sino una victoria sobre las fuerzas que intentan controlar la mente humana y someterla a sistemas humanos. El pueblo de Dios, al resistir este poder, mostrará que la mente y el corazón dedicados a Dios son más fuertes que cualquier presión externa. Esta resistencia no solo preparará a los individuos para el fin, sino que demostrará al mundo el poder de la fe y la verdad en Dios.